Bienvenidos al podcast de Visibilidad TON. Hoy al podcast ha venido Javier del proyecto Comovi. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? Buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí y agradecerte pues al final que cuentes conmigo y también con la marca Comovi. Bueno, hoy se han girado los papeles porque hace bastantes años, creo que era 3 o 4 años, Estamos mayores ya. Sí, me entrevistaste para un podcast donde hablábamos de SEO y hoy pues se cambian las tornas, hoy ya he oído de entrevistador, vamos a hablar del proyecto Comovi porque creo que es un proyecto muy chulo y también un pelín diferente de lo que solemos hablar a nivel de e-commerce porque ya no solo es producto, sino que también es servicio y bueno, entraremos en toda la casuística. Entonces, para la persona que no conoce el proyecto, ¿qué ofrecéis? ¿Qué vendéis? Pues Josep, al final Comovi, por así decirlo, como que resuelve los tres principales miedos, las tres principales necesidades de cualquier motero. Nosotros lanzamos el producto en 2020, aunque el producto oficial, como lo conocemos actualmente, se lanzó en noviembre, octubre de 2020 y sale como un antirrobo GPS. Sale como un antirrobo GPS porque el principal miedo que tiene cualquier motero en carretera o cualquier motero o cualquier persona que vaya en moto es que le roben la moto, que cuando vuelva al garaje, cuando vuelva donde lo haya aparcado, no la encuentre. Entonces, al final, nosotros sale Comovi y sale Comovi al mercado como un antirrobo GPS que tiene dos modalidades. La modalidad solamente de antirrobo, que es la City, que puede ser aquella persona que utiliza la moto por ciudad, y la modalidad Pro, que es aquella persona que utiliza la moto por ciudad, pero también le gusta salir de ruta, tener esa comunidad, es un motero mucho más de nicho. Para ese tipo de motero nace la modalidad Pro y a su vez tiene todas las funciones de antirrobo y de seguridad de City, pero tiene esa segunda necesidad que tiene el motero, que es disfrutar de esta pasión. Al final, los moteros tienen una pasión muy, muy grande por las dos ruedas, por salir con su grupo motero, por salir también con esa comunidad, con ese grupo que montan, y para ello nace Comovi Pro, que tiene todas las funcionalidades antirrobo, pero además te da esa parte extra que es la telemetría de competición. Entonces, una vez que ya juntamos antirrobo y juntamos telemetría, nos faltaba esa tercera rama por cubrir, que es lo que nosotros lanzamos 2 años después, en octubre también de 2022, que lanzamos el servicio de detención de accidentes y asistencia en carretera. Al final nosotros esto lo llamamos el e-call de Comovi. Comovi nació sobre todo por esta funcionalidad. El único problema es que no se podía lanzar en el momento que nosotros lanzamos el producto al mercado porque necesitamos también ese feedback de los usuarios. Nosotros estuvimos 2 años, año y medio con el e-call de Comovi en testeo, en beta, con todos nuestros usuarios, ofreciéndoles este servicio un poquito a escondidas, viendo cómo reaccionaba el usuario, qué necesitaban para al final completar lo que era nuestro protocolo de emergencia. Por resumírtelo, Josep, nosotros de Comovi es la estrella de toda la marca, de todo el producto, porque nosotros decimos que los moteros o las moteras compran Comovi por el antirrobo, pero al final renuevan año tras año, que es lo que también comentábamos de servicio más productos, renuevan año tras año en Comovi por el e-call, por sentirse protegido y seguro en carretera. Pues el e-call de Comovi funciona rápidamente y es muy fácil. Nosotros detectamos que has tenido un accidente, nos ponemos en contacto contigo tanto por la aplicación como por teléfono, con un equipo, con un CRA propio que tenemos en Comovi, y si en los primeros 5 minutos no sabemos nada de ti, llamamos directamente al 112 y le damos la ubicación exacta del accidente. La verdad que las opiniones tanto de robo son muy positivas, son muy buenas cuando nos dicen los usuarios que hemos conseguido recuperar su moto, pero cuando nos mandan imágenes, cuando nos mandan vídeos, cuando nos mandan frases de agradecimiento por haber salvado una vida o por haber ayudado a que el 112 llegara antes, al final ese, por así decirlo, es el core, es el corazón de la marca. Vale, con esto queda muy claro. Yo creo que cuando hablamos en una primera, hace ya creo que 2, 3 años, es verdad que me introducisteis todo el proyecto más enfocado al GPS antirrobo, digamos, y vale, y ahora lo que me has contado es esto, ¿no? Que ya no solo es esta vertical, que es por donde también se empieza, pero también dabais ese servicio. Lo que pasa que a día de hoy el principal core del negocio es el motorista que utiliza este hardware, digamos, que se traslada también en software y en servicio, ¿no? Porque esto se traslada a la app, entonces, vale, queda muy claro, con lo cual, a mí me mola traer este tipo de proyecto porque al final es un proyecto que no solo es producto, es decir, que te venda un producto y tienes una garantía y ya está, sino que
se traslada a producto, servicio y obviamente el propio software de la app, ¿no? Con lo cual, hilando con esto, ¿cómo es la venta de este producto? Porque obviamente entendemos, ¿no? Que si yo ahora estoy en la web, hay un precio. ¿Esto cómo funciona? ¿Es una membresía? ¿Son pagos anuales? Pues la venta, Josep, es bastante interesante también porque te pongo un ejemplo del inicio de cuando lanzamos en 2020 y es que al final nosotros hicimos un proceso de testeo, de beta tester, que al final es como lo llamábamos así, era el producto un poquito con no todas las funcionalidades que después sacamos, pero era un grupo de unos 100, 150 usuarios que nos ayudaron a mejorar ese producto. Estuvieron unos 4 o 5 meses con nosotros y después lanzamos el producto oficial en septiembre. Pero por eso te comentaba un poquito que al final el dispositivo nace en noviembre de 2020 porque realmente es cuando comenzamos a vender como tal el dispositivo. También coincidió con la fecha de Halloween, coincidió también con Black Friday, coincidió también con Navidad, pero en relación a lo que tú comentabas, ¿cómo se vende? Pues al final se vende con confianza y es lo que nos estaba faltando en esos meses anteriores, porque lo único diferente que nosotros hicimos y es cuando pegó el boom de venta, cuando pegó el boom real de dispositivos vendidos a moteros, es que implementamos en toda la estrategia que nosotros estábamos haciendo influencer y medios de comunicación. Al final, dentro de Ecomobi, el carrito medio de Ecomobi es alto y sobre todo, hablando aquí en el e-commerce español, el carrito medio de Ecomobi es alto. El carrito podríamos estar hablando de unos 200, 210 euros. La versión City, la opción más barata, vale 175 y la versión Pro, la opción más barata, vale 240. ¿Qué incluye estas dos versiones? Pues un año de conectividad como mínimo. Entonces, eso es lo que estábamos comentando antes, porque tú tienes que venderle el dispositivo. Al final, nosotros utilizamos una herramienta. Después entraremos, entiendo, en diferentes canales y demás, pero lo que nos dio ese auge, lo que nos dio ese potencial fueron los influencers y fueron los medios de comunicación y así conseguimos que el usuario nos comprara el dispositivo y por lo menos se quedara un año. Pero es que después nosotros, el valor de nuestro producto y realmente como conseguimos mantenernos en el mercado es porque esos usuarios, esos moteros, continúen con nosotros. Y al final el producto le tiene que gustar, el producto tiene que cubrirle esas necesidades y sobre todo una herramienta para nosotros fundamental es la atención al cliente. Somos un producto muy, ¿cómo te lo diría? Somos un producto complejo, un producto que al final cuando lanzamos la gran mayoría de los moteros no tenían esa necesidad de tenerlo. Entonces tuvimos que explicarles por qué lo necesitaban, por qué necesitaban un antirrobo GPS y por qué necesitaban Comobi en su función e-call, pero también al final le tuvimos que explicar a personas de 60, 65 años cómo instalar el dispositivo en su moto, cómo descargarse la aplicación, cualquier duda. Por eso el equipo de atención al cliente dentro de Comobi, incluso también en algunas partes lo metemos dentro del departamento de marketing, es fundamental tanto para vender como para retener a los usuarios. Un punto clave, lo estaba notando, ¿no? El tema de que obviamente vuestro departamento de atención al cliente es clave, tanto la parte del onboarding o incluso antes del onboarding del producto, de tener dudas de cómo funciona o garantías y por consecuencia después también todo el proceso para esas renovaciones, para dudas incluso, a veces que al final es hardware que se puede estropear y obviamente hay una garantía, con lo cual a mí mismo ahora me ha pasado con un escritorio que compré y ahora un año y pico, he escrito al soporte y muy maja la persona de soporte me ha dicho, no te preocupes, he hablado con fábrica y te voy a mandar piezas de recambio y entra en garantía porque tiene una garantía de 7 años, ¿no? Entonces, parece una tontería, pero a mí, aunque haya sido un one shot, en este caso un escritorio elevable, que, no sé, pues un ticket medio de 350 euros, yo ahora sé que si voy a comprar a esta gente, yo sé que al final, ¿sabes? Entonces, creo que es un punto clave la atención al cliente, porque al final es la comunicación directa de una empresa con el usuario final y es la percepción de marca que uno se lleva, ¿no? Que siempre todos decimos que somos muy guapos, pero después en estos puntos es cuando realmente se va fortaleciendo la relación y después un usuario habla bien, ¿no? De, hostia, pues mira, o sea, lo estoy diciendo ahora en un podcast, ¿no? Y pues mira, y mis colegas, pues lo mismo, ¿no? Con lo cual, creo que es clave. Genial, pues con esto hemos hecho la introducción, ¿vale? Así que la persona que está escuchando ya entiende de qué va el proyecto y a los que son fanáticos del e-commerce, para mí es un tipo de proyecto muy interesante porque tienes como, es un mismo hardware, digamos, que aplica 3 soluciones y esto a nivel de venta y de comunicación tiene mucho juego y también incluso a nivel operacional y logístico, ¿no? Porque no estamos hablando de muchos SKUs,
es un solo SKU, que es, entre comillas, fácil de enviar. Y aquí lo chulo también es esto, ¿no? De que hay un lifetime value, de un primer setup, por lo que has ido contando, ¿eh? Y después ese recurrente. Con lo cual, ostras, es muy interesante porque al final estamos hablando de una membresía de producto / servicio, Sí. y cada año que pasa, si lo vais haciendo mejor, esto va entrando en el ciclo. Entonces, has dicho que lleváis 5 años, no entraremos en temas de facturación y tal, pero sí un poco la evolución del proyecto a nivel de equipo, cuántos sois ahora, mercados que estáis vendiendo, también para entender la magnitud del mismo y cómo habéis ido evolucionando estos últimos, ahora ya 5 años. Sí, pues mira, Josep, una cosa que sí te puedo comentar y es que en 2024 fue el año donde más dispositivos nosotros conseguimos conectar y vender, que al final Comobi, por así decirlo, es el producto enfocado a B2C, aunque también enfocado a B2C, pero también tiene esa rama de B2B, puesto que tenemos más de 120 concesionarios oficiales en España. Y en Italia, que es donde lanzamos con más fuerza el año pasado, creo que se superaban ya los 75, 80 puntos oficiales. Entonces, al final, en 2024 fue el momento donde más dispositivos conseguimos conectar. Pero al final, Comobi, como producto motero, la forma más fácil de venderlo es si sale directamente desde el concesionario. Entonces, también estamos con nuevos apoyos, hablando directamente como complemento oficial con Yamaha España. También sale el dispositivo conectado en 2 modelos de Kinko y estamos trabajando ya para el tercero y en formato eléctrico. Por lo tanto, el 2024 también tuvo esa parte de conectar muchos dispositivos, pero no solamente por el e-commerce, sino por todas las ramas que engloban a Comobi, que también lo chulo de este proyecto, porque es e-commerce y sobre todo es como conseguimos ser líderes en el mercado a través de nuestro e-commerce, pero sobre todo la autoridad que hemos estado consiguiendo de forma digital con el e-commerce después se ha traspasado a poder hablar con marcas directamente, a poder hablar con fabricantes, a poder tenerlo en concesionarios. Entonces, este paso en 2025, sobre todo, se ve en esa autoridad de la marca y en esa notoriedad de Comobi dentro de mercado y dentro de complemento de seguridad. Buenas, perdona por haberte cortado el podcast y espero que te esté gustando. Este podcast es posible gracias a todo el ecosistema de Visibilidad On, de la academia y la agencia, donde damos servicios y formación de SEO, Google Ads, analítica, WooCommerce, Shopify para todo el ecosistema e-commerce. Suscríbete a la newsletter para tener todos los recursos nombrados en este podcast y entérate de toda la información del sector sobre el e-commerce cada lunes, escrito por un servidor, Josep W. Feo. Recuerda, visibilidaton.com/newsletter, visibilidaton.com/newsletter. Seguimos con el episodio. Y en cuanto al departamento, lo chulo también de mi perfil, pues que he sido la única persona dentro del departamento de marketing que lleva desde el inicio hasta estos momentos. Tocamos madera, a ver si nos va a ver el jefe y cuando se lance esto ya no estamos, Josep. Pero sí es cierto que dentro del departamento de marketing soy la persona que lleva desde el inicio en el departamento de marketing, y también es bastante chulo porque vas viendo personas nuevas que van entrando, personas al final también que llevaban desde el inicio y después dejan sus impresiones, dejan su experiencia, dejan su aprendizaje. Y lo más inteligente que ha pasado también aquí en Comobi, que al final pues va entrando gente, va saliendo y se van quedando otras, es que todas las personas nuevas que han entrado, lo primero que han hecho es escuchar a los que ya estaban. Entonces, de esa forma nos vamos evitando el error de volver al pasado, sino que, vale, vemos lo que ha funcionado bien y conforme eso yo te voy diciendo todo lo que en otras empresas he hecho, que han salido bien, en otras empresas creemos que iba por aquí y lo vamos a ir implementando aquí en Comobi, sabiendo que lo que habéis hecho antes, lo que no me gustaba o lo que estaba saliendo mal, no lo vamos a volver a repetir. Entonces, toda esa parte del departamento es una parte interesante y positiva dentro de Comobi. Y en cuanto al equipo, pues dentro del departamento de marketing, nosotros lo englobaríamos por un equipo de diseño, un equipo de contenido, que es donde me encuentro yo, un equipo de anuncios, donde está tanto persona interna como agencia externa. Y después CMO, que al final un poquito como la responsable que lidera, reporta dirección, nos va comentando estrategias, nos va dando reportes con KPIs y analítica.
Y después la atención al cliente, que la podemos dividir un poquito dentro de marketing y un poquito también dentro de tecnología, dependiendo del grado de complejidad, por así decirlo, de la incidencia, de la consulta que tenga el cliente. Pero hay una parte muy enfocada a comunicación, muy enfocada a explicación y descripción del producto, que la tendríamos en marketing, y una parte un poquito más compleja, un poquito más de resolución de dudas, de operacional, un poquito más de lo que sería el producto, hardware y software, que lo tendríamos ya dividido o anclado, por así decirlo, en tecnología. Genial, genial. Entonces, bueno, creo que tú al final, por lo que el contexto también que nos has dado, tienes toda la visión de cómo ha ido evolucionando el proyecto y el go-to-market, como lo habéis planteado, a nivel ya no solo de contenidos o estrategia más de captación de tráfico, sino también de producto, pivotación, pricings, etcétera, y lanzamientos incluso de estas nuevas funcionalidades. Con lo cual, hablemos también un poco de ti, ¿no? Es decir, ¿en qué momento empiezas a entrar en todo el ecosistema del marketing digital? También, ¿por qué entras en este proyecto? Entonces, cuéntanos un poco. ¿Cuándo empiezas la carrera profesional? Pues mira, Josep, yo estudié periodismo aquí en la Universidad de Sevilla hace ya bastante tiempo. Creo que no, pero ya ha pasado tiempo. Y una vez que termino periodismo, o conforme lo estoy terminando, empiezo a trabajar y a hacer prácticas en ABC aquí de Sevilla. En el apartado digital, apartado también local, me voy moviendo un poquito por las diferentes áreas, por las diferentes secciones del periódico. Y en ese momento, al final, que yo creo que a todo joven le llega, pues no sé, entiendo que serían unos 22, 23 años más o menos cuando acaba la carrera. En ABC de Sevilla, pues no continúan conmigo. Al final me comentan, pues bueno, puedes tener otros momentos en épocas más altas, verano, Semana Santa, pero bueno, no es un contrato fijo. Entonces, al final, después de esa experiencia en periódico, sí es cierto que lo que es el periodismo hay una parte que sí me gusta, lo que es otra parte que no me entusiasma tanto. Entonces, la parte de la comunicación o la parte de comunicar, de crear, al final también siempre estoy metido en 17 berenjenales, creando podcast, creando cosas por individual. Me apetecía seguir por esta rama. No creía que el periodismo iba a ser lo que más me gustara, pero me apetecía seguir un poquito por esta rama. Entonces llega el momento de a lo mejor especialización o a aprender un poquito de otras cosas, y realizo el máster de comunicación corporativa y digital de la Loyola, haciéndolo muy recomendable, sobre todo a las personas que quieren meterse por comunicación corporativa y también por marketing aquí en Sevilla. Es uno de los dos grandes máster que hay en Sevilla. Y una vez que termino, además también me pilla coronavirus, haciendo prácticas y demás online y demás. Y una vez que termino el máster, entro ya directamente en Comovi. Entonces, al final, Comovi es mi primera y también de momento única experiencia como tal en un e-commerce, en un departamento de marketing. Sí es cierto que también, pues al final, como te comentaba, metiéndonos en diferentes berenjenales, hay una parte con amigos de aquí de Sevilla en los que hacemos fiestas, hacemos eventos muy específicos, esporádicos en Sevilla. Pues hacemos fiesta de primavera, hacemos Halloween, hacemos graduaciones, hacemos también fiesta de fin de año. Entonces, esa parte también de comunicación, mucho más enfocada a eventos, mucho más enfocada a gestión de los eventos, a gestión también de la propia comunicación, pues serían como esas dos experiencias. Y en Comovi, cuando empezamos en el verano del coronavirus, saliendo también y trabajando desde casa, pues desde 2020 hasta ahora. Genial. Entonces, ahora ya tenemos como la foto del proyecto, tu foto, al final vienes de una raíz 100% comunicativa, del periodismo, sí, que es algo que también vemos mucho en marketing y sobre todo en SEO, en el ecosistema del SEO. Más en SEO. Hay mucho profesional que viene de haber hecho la carrera de periodismo y por X o por Y acaban trabajando en SEO, e incluso hay muy buenos SEOs del ecosistema que vienen de esta raíz, ¿no? Con lo cual, entras en el proyecto, como comentabas, también haces pues, tus proyectillos, que es como nos conocimos al final con el podcast. Efectivamente. Que entiendo que cuando me contactaste era porque también bichabas en el SEO, ¿no? A mí me conociste por algún canal de YouTube de SEO. Sí, al final yo te conozco a ti sobre todo por tu marca personal, que también es algo fundamental dentro de nuestro sector, dentro de nuestra área, sobre todo por tu marca personal en LinkedIn,
que te seguía mucho por los contenidos, por lo que tú comentabas. Estaba en un momento en el que no sabía dónde especializarme dentro de Comobi. Siendo una startup, pues necesitas hacer 10.000 cosas y dentro de esas 10.000 cosas, uno de los contenidos, y también por lo que tú comentabas, de ese bagaje de periodismo, estaba mucho la escritura SEO. También en ABC, pues estaba muy enfocado a la escritura SEO y a ese posicionamiento. Realicé también cursos enfocados a ello. Por lo tanto, creía que ese podía ser mi mundo, y al final estaba también conociendo pues diferentes perfiles que me ayudaran, y uno de los más top, pues al final era tú, y te seguía casi a diario lo que comentaba. Genial, me alegro que aportase algo. Entonces, hilando con esto, cuando entras en el proyecto de Comobi, Sí. ¿cuál era tu rol y también cómo ha ido evolucionando a lo largo de estos años? Para así después entraremos en el go-to-market de una tipología de producto, bueno, en base a comunidad, y bueno, ya hablaremos, ¿no? Entonces, cuando empiezas, ¿qué te toca hacer? ¿Cuál era tu rol? Pues al final, Josep, ahora mismo podríamos denominarme como responsable de comunicación dentro de Comobi. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese responsable de comunicación, y sobre todo dentro de marketing, y dependiendo de cada persona, pues te puede decir un puesto diferente, te puede decir una denominación en inglés diferente. Responsable de comunicación, sobre todo lo podríamos identificar porque al final sobre todo nos encargamos nosotros, y también mi compañera, pues de todo el área de contenidos dentro de Comobi. Pero eso no quiere decir que no hagamos otras cosas, y sobre todo dentro de una startup con tantísimas variantes, tantísimas posibilidades y sobre todo tantísimos objetivos que tenemos, que al final se tienen que ir subsanando, ayudando a otros equipos. Por ejemplo, ahora mismo, te lo estaba comentando antes de iniciar la grabación, nosotros hemos lanzado la aplicación, una aplicación nueva dentro de Comobi para los más de 30.000 usuarios que ya tenemos disfrutando como B2C. Y imagínate, público objetivo de más de 55 y 60 años, pues puede ser un 50-55%, le cambias la aplicación, le cambias la forma en la que tiene que entrar, avalanchas de incidencias, no sé cómo entrar en la nueva aplicación, no me acuerdo de mi correo, no me acuerdo de mi contraseña, este no es el correo que yo estaba utilizando. Entonces, todo el equipo de marketing en estas últimas 2 semanas, su foco ha sido también atención al cliente. Porque por mucho que tú quieras vender, por mucho que tú quieras crear notoriedad, por mucho que tú quieras crear marca, si el que ya te ha comprado no puede entrar en tu producto o no puede utilizarlo, al final es tontería. Te está pagando, y sobre todo te está pagando esa membresía que estabas comentando antes, y no está pudiendo utilizar el producto. Entonces, es lo que te comentaba un poquito, que tienes un cargo, tienes un nombre que al final hace un 50% de tu tiempo enfocado a ello, que podría ser responsable de comunicación, responsable de contenido dentro de Comobi, pero que estás tocando mucho. Y al inicio del proyecto, al inicio de esta aventura, pues imagínate, aún más. Estamos hablando que al inicio éramos 2 personas dentro del departamento de marketing, con ayuda también de gente en venta, con ayuda también de gente en diseño. Por lo tanto, era un poquito guisártelo y comértelo tú a la vez. Aquí, hilando con lo que estás explicando, justo hoy he tenido también una conversación de este tema a un e-commerce que estaba arrancando en este sentido, y hablábamos de esto, ¿no? Que al final sí que es verdad que es importante cuando empiezas, o incluso cuando vas creciendo, o cuando piensas en el equipo del futuro, porque siempre construimos la empresa a 2, 3 o incluso 5 años vista, e intentas construir un organigrama en base a ese crecimiento. Pero la gran realidad es que por mucho que tú crees un organigrama, y es lo que por ejemplo nos pasa a nosotros en la agencia o también en el e-commerce de Surfon, es que tenemos claro los procesos, los sistemas, los roles que tienen que haber, pero es que muchas veces una misma persona cumple varios roles, ¿no? O sea, por ejemplo, este es mi caso, ¿no? Ahora estoy haciendo de podcaster, este sería un rol, pero el SEO, no, pero donde quiero llegar es que creo que es clave que esa mentalidad desde la compañía de, obviamente, es lo típico, ¿no? Tú entras en un rol, que sería un departamento, pero me ha gustado mucho el ejemplo que has dicho, ¿no? Hey, hemos hecho el lanzamiento de una app nueva, una web nueva, y por consecuencia la mayoría de nuestros usuarios pues han tenido incidencias de cómo volver a entrar, y no hemos dejado ahí a la gente que tiene el gorro de atención al cliente, sino que todos os habéis puesto el gorrito de atención al cliente para dar una solución rápida, ágil a esos clientes, ¿no? Entonces creo que, ostras, es un buen argumento de sentido común a nivel de equipo, de decir, hey, está muy bien las gorras, pero cuando es necesario
cambiárselas y hacer y arremangarse, pues se hace, ¿no? Porque al final de esta forma es lo que hace que una empresa sea sostenible a lo largo del tiempo y no hayan independencias de un rol u otro, sino que lo que tú has dicho, al final, pues me imagino que hay un sistema, unos protocolos de coger el teléfono, de qué se tiene que decir que no, Claro. y ahí ya, obviamente la primera llamada es un poco rara, pero la que llevas 50 ya lo tienes por mano, ¿no? Entonces es fundamental esto de tener un equipo transversal y que pueda ser multidisciplinar, fundamental, y más en una startup que tienes que ir, bueno, poco a poco creciendo con el equipo, ¿no? Claro, es mentalidad startup, es un poquito lo que tú comentas. Y sobre todo que Sí, las personas que quieran adaptarse a eso, porque si no al final es morir un poquito, entre comillas, porque no vas a poder aguantar en ese ritmo porque ponerte un 100%. gorro y yo solamente hago esto y esto y solamente y no me muevo de ahí es un poquito... No hay tanto curro, es decir, para una jornada de 8 horas, poner jornadas y poner días, a veces hay tareas, al final yo lo traduzco obviamente en rol, pero que son tareas concretas. Y a mí me gusta mucho segmentar las tareas por semanas, ¿no? Vale, Entonces, por ejemplo, en la agencia lo que hacemos mucho es semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Entonces, vale. en base a la operativa que tenemos, cada rol, consultor SEO, consultor de Google Ads, marketing, todos los roles, tenemos unas tareas muy concretas que obviamente después, fuera de estas tareas, surgen otras por casualidad, obviamente, ¿no? Del día a día. Pero es lo que tú dices, si esto ya lo tienes definido, a mí, por ejemplo, me ha pasado, ¿no? Tenemos departamentos colindantes como contenidos de link building. La chica de link building se fue y me he puesto yo a hacer link building. No tengo ningún problema, ¿no? Hasta que encuentre el reemplazo. Lo mismo con contenidos. Entonces, creo que es fundamental el poder ser transversal y flexible, porque es que si no, creas dependencias internas e incluso que tampoco no sé si hasta qué punto es sano y que la empresa pueda seguir funcionando normal, ¿no? Entonces, un gran punto el tema de ser multidisciplinar en una compañía y para eso necesitas protocolos. Efectivamente. Si no, Cuanto más gente sepa de todo, mejor, claro, sabiendo que hay gente que es específica en esa área o en esa temática, pero si el conocimiento lo dejamos solamente en una persona, ahí estamos entre comillas. hablemos de esto, ¿no? Porque al final tú entras al inicio del proyecto, ha ido evolucionando. Hablemos de cómo habéis planteado la protocolización o la sistematización de los procesos dentro del departamento de marketing. Eso también es muy interesante porque, bueno, nosotros utilizamos diferentes herramientas para ello. No sé si la conocen, nosotros para protocolos un poquito más detallados o más extensos utilizamos Confluent, que al final es una de las herramientas que tenemos como muy focalizadas. Ahí hacemos muchos protocolos, pues sobre todo en cambios de web, cómo se cambian productos, cómo se hace un cambio de campaña para cuando la persona que está o las dos personas que se enfocan en ello no están, que lo puedan realizar en vacaciones, en momentos de baja, en momentos de cualquier situación en la que las personas que están pues no se dedican a ello. Hablamos de cambios de campaña, de cambios de productos, también hablamos de lanzamientos de landing, también de todas las métricas porque nosotros tenemos también un Excel enfocado un Excel o cualquier otro documento también nos vale, pero en este caso nosotros tenemos un Excel de todo lo que sería inversión por diferentes canales, más dispositivos vendidos, más ingresos retornados, tanto por esos dispositivos como también por las renovaciones propias. Entonces, eso al final nos ayuda mucho, tanto para ofrecer información a todas las personas que vienen de nuevas, es decir, estos son nuestros datos, estos son lo que hemos invertido en diferentes canales y esto es lo que hemos obtenido. Entonces, por ahí puedes decir, vale, pues cuando hemos invertido más en Google Ads, pues hemos conseguido estos retornos, porque al final una cosa que también hacemos es, te explico los datos, pero te dejo una descripción de qué significan esos datos, porque no es lo mismo que yo invierta el 1 de octubre una cantidad en Google Ads a que la invierta pues el jueves 28 de noviembre, porque al final las circunstancias son diferentes. El 1 de octubre no hay nada, el jueves 28 de noviembre es Black Friday. Entonces, al final, ahí el contexto también cambia totalmente. Pero un poquito eso, nosotros utilizamos para toda la protocolarización, utilizamos el Excel como agua bendita, por así decirlo, para toda persona que entra nueva y también para el día a día de marketing, CPA, los CPL, todo lo que hemos conseguido en dispositivos, donde hemos invertido más, donde hemos invertido menos y también utilizamos la herramienta Miro, que no sé si te suena, pero ahí tenemos todo planteado en cuanto a automatizaciones, en cuanto a campañas gráficas, en cuanto a mailing realizado,
para de una visual decir, vale, nos vamos a enero y hemos lanzado estos correos y esta es la información que hemos estado lanzando. Nos vamos a la campaña de Llévate Pro al precio de City y la tenemos realizada aquí y hemos realizado este tipo de anuncios para este tipo de público y hemos enfocado todos los correos a esta temática. Al final son un poquito como las 3 herramientas que nosotros utilizamos para hacer ese triángulo en cuanto a, vale, conocimiento de qué se ha hecho y todo lo que podemos mejorar a raíz de esos datos. Genial, genial, pero es al final lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, Miro, que es verdad que es una herramienta que te facilita bastante la visualización a nivel de organigrama. Sí. Yo lo he utilizado mucho para, obviamente, como tú dices, ¿no? Flujos de datos, de información y sobre todo visualización de procesos a nivel consecuente, ¿no? Y es lo que tú dices, al final, a que ya llevas 5 años, es lo mismo cuando ya llevas 10. Creo que es clave tener un protocolo porque al final hay gente que va, hay gente que viene. Y lo más importante es que todo el mundo va entendiendo, o sea, el onboarding es mucho más fácil, el implant, digamos, y después también puedes como desde arriba mirar todos los procesos que hay a nivel de marketing, pues lo que tú has dicho. Incluso una publicación en Instagram o TikTok, donde sea, ¿no? Pues los protocolos a seguir, que se puede hacer, que no, y también algunos tips y cómo evolucionan las propias redes, porque al final es algo que va muy rápido y cuando tienes protocolizado, pues puedes ir detectando aquí buenas prácticas, ¿no? Esto pasa lo mismo en SEO, o sea, es lo mismo, ¿no? Genial. Pues hilando ya con todo el departamento, tu experiencia, habla de protocolos, vamos a hablar del go-to-market de un producto como el vuestro, ¿no? Entonces, obviamente, tú tienes un gran peso dentro del ecosistema comunicativo del proyecto y empezamos por un punto que me ha gustado mucho, que has tocado la palanca de hasta que no confiaron en nosotros, gracias a través de influencers o medios de comunicación, no empezamos a vender. A ver, vamos a desarrollar un pelín esto, ¿no? Feel free, tú mismo. ¿Qué pasó, no? ¿Cómo fue esto? El ajá. Eso al final es clave también. También nos pusimos un poquito, pues, entrando en esa fecha clave. Te comento que nosotros lanzamos el dispositivo tal cual. Después lo lanzamos pues en septiembre, mediados de septiembre, pero como tal nuestro lanzamiento siempre lo consideramos en noviembre porque es cuando realmente empezamos a vender dispositivos. ¿Qué es lo que hicimos diferente de noviembre a septiembre? Meter la confianza, que al final es lo que hemos estado hablando antes. Nosotros antes estábamos realizando, bueno, pues teníamos la web antigua, que podría tener sus puntos positivos y podían tener sus puntos negativos, pero lo único diferente, y hicimos también pues las campañas de anuncios, hacíamos también campañas de search en Google Ads, pero lo único diferente que metimos en noviembre, y es cuando metimos ese subidón para arriba, fue la confianza a través de otras herramientas que no habíamos estado implementando. ¿Cuáles fueron? Influencers y medios de comunicación. Al final nuestro dispositivo es muy complejo para aquellas personas que no tienen mucha o no son nativos digitales, podríamos decirlo así, y también es complejo a la hora de decir, ¿me sirve? ¿Realmente me sirve? Porque nuestros competidores más directos o bien no eran realmente competidores nuestros o solamente eran competidores, pero es porque tenían una relación muy directa con marcas. Es decir, todas las motos de esas marcas salían con este dispositivo. Pero realmente lo que nosotros nos encontramos, por así decirlo, era un océano azul. Es decir, todo campo para que nosotros pudiéramos construir lo que a nosotros nos diera la gana. Por lo tanto, eso es bueno porque nos da mucha libertad, pero también es un punto malo porque nos hace falta esa parte que estábamos hablando, de confianza, de autoridad. ¿Por qué yo me tengo que gastar 200 euros en ti y realmente necesito este dispositivo? Pues lo que implementamos en ese noviembre fue una estrategia bastante, entre comillas, no sé si decirte brutal o a lo grande, porque entre noviembre y febrero de 2020 y febrero de 2021, pues puede ser que tocáramos unos 40, 50 perfiles de nicho motero. De nicho motero al final, un nicho un poquito un nicho un poquito más cerrado, que al final el motero que estás tocando aquí, también la comunidad te lo va a ver allí y puedes decir, vale, estás haciendo un poquito de spam, estás haciendo un poquito de demasiada publicidad. Nosotros lo sabíamos, pero era lo que nos está ofreciendo mejores resultados. Entonces, el influencer o embajador de nuestra marca hacía una review
muy detallada de nuestros dispositivos, toda la libertad que ellos quisieran. Nosotros les dábamos unos puntos, les dábamos las guías de toda nuestra aplicación, de nuestro proceso de instalación y de nuestros dispositivos para que conociera qué era, y ellos lanzaban sus vídeos en sus diferentes canales. El canal que a nosotros mejor retorno nos ha dado ha sido YouTube, que puede ser diferente a otro tipo de marca. Sí es cierto que en 2020 TikTok no estaba sobresaliendo, pero aún así todavía a nosotros nos funciona mucho más YouTube que Instagram o que TikTok, siendo Instagram nuestro canal estrella. Que nosotros lo que utilizamos YouTube sobre todo es a través de creadores de contenido. Nosotros como marca como tal no tenemos una estrategia cerrada a nivel de marca, porque sí es cierto que es un canal que nos llevaría mucho tiempo y también mucho dinero. Entonces, al final lo que estamos haciendo es aparecer continuamente a través de nuestros embajadores. Pero volviendo un poquito para atrás, toda esa estrategia de influencer, review del dispositivo, review de funcionalidades claras y también un detalle muy importante para nosotros, y no sé si después lo comentaremos, pero lo metemos ya, y es el descuento a través de influencer. Al final, el influencer te hace la review, te dice yo confío en este dispositivo, te lo dice también claro, me han dado este dispositivo gratis, pero a mí no me han obligado a decirte las cosas buenas ni me han obligado a no decirte las cosas malas. Entonces, en todas las reviews, pues había muchos aspectos positivos porque al final el producto es bueno, pero también había algunas cosas que no estaban contentas con ellos y que después, con el paso del tiempo, se han ido mejorando también y todos los propios usuarios pues han podido ver eso. Y sobre todo, lo más importante es que esa persona veía la review del dispositivo, le generaba curiosidad, le generaba también interés y tenían un descuento pues suculento. Estábamos hablando de a lo mejor un 15, un 20% dependiendo de cada época en la que se lanzara. Hablemos de esto, perdón que te corte. O sea, al final hay como muchas casuísticas de cómo se colabora con un influencer, ¿no? Hay, bueno, pues el típico gifting, que es lo que a cambio de producto, pues tú tal. Pero aquí hay como muchos puntos a tocar y creo que puede ser muy interesante enfocarnos a nivel de go-to-market, por lo que has comentado de cómo funciona. Sí, para nosotros ha sido la estrategia principal, vamos. Aquí el primer punto que yo tenía curiosidad, y además que cuando trabajo con algunos e-commerce, también monomarca, ¿no? Que están desarrollando un producto, algo que yo aprendí de Russell Brunson, que no sé si te suena, pero tiene, bueno, un SaaS que es Funnels, y después tiene un libro que es thesecrets.com o algo parecido, que básicamente habla mucho de estos embudos de venta. Y hay una parte de la visibilidad que lo que dice es, obviamente tú puedes pagar Google Ads, puedes hacer Facebook SEO, que lo que estás yendo a hacer es ir a buscar una audiencia, ¿no? Aunque el SEO siempre se habla del evergreen, ¿no? De que alguien busque de forma proactiva y tú estás ahí, lo mismo pasa en Google Ads. Sí que es verdad que Meta es un pelín más intrusivo, porque al final tú estás distrayéndote y es una publicidad intrusiva. Claro. Y lo que te plantea es, hey, no es más obvio ir a buscar esa audiencia, entender dónde está, sea en foros, en eventos, que al final el motero es muy evidente, ¿no? Porque sí que puedes buscar foros, eventos, creadores de contenido que al final tienen ya esta audiencia, que es lo que te gustaría tener a ti, e involucrar y entender cómo puedes entrar, ¿no? Entonces, lo que has estado explicando de, hey, pues 50 influencers, microinfluencers, es clave, ¿no? Porque vas donde ya está esa audiencia, no haces al revés, no vas a hacer que toda esa audiencia venga hacia ti, porque obviamente tendrías que pasar a ser un creador de contenido, que vas debajo de una marca, que esto, por ejemplo, Plátano Melón lo hace muy bien, PC Componentes lo está haciendo muy bien, pero tienes que ir sembrando, ¿no? Entonces, sobre todo cuando necesitas iterar el producto e irlo mejorando con el feedback del cliente. Entonces, me parece muy inteligente esta acción que hicisteis. Y ahora que la pregunta clave, que a mí diría, hostia, obviamente con el tiempo os habéis dado hostias, ¿no? Pero, ¿cómo elegís un influencer que sabéis o que sospecháis que pueda funcionar? Al final, Josep, esto también un poquito, a lo mejor otro tipo de personas, pues te podría comentar una explicación mucho más teórica. Pero hablando en ese momento, nosotros lo hicimos un poquito más por cantidad que por calidad en ese inicio. Al final, nosotros lo que necesitábamos era que todos los influencers, todos los creadores de contenido que tenían o que aparentaban, por así decirlo, una comunidad buena, salieran con Comobee. Sí es cierto que hay muchos perfiles, después con el tiempo te das dando cuenta, después con el tiempo al final también te quedas con esas personas o con esos creadores de contenido que sí realmente te han dado un contenido bueno, que sí realmente tienen una comunidad interesante, que sí realmente te ayudan y te mantienen esos valores que tú tienes. Pero al inicio nosotros buscábamos cantidad, es decir,
que todos los creadores de contenido escucharas y hablaras de Comobi. Hay vídeos también de creadores de contenido y es un poquito lo que buscábamos con esa estrategia, que comenzaban, sí, voy a hablaros otra vez de Comobi, ya la habéis escuchado en 10.000 canales anteriormente. Había vídeos de personas que hablaban de Comobi y los comentarios eran, sí, ya me sé todo de Comobi, sí, ya lo sé todo de Comobi. Para nosotros era lo que necesitábamos, porque era lo que nuestro producto, al final también por ser startup, necesitaba que ese, ¿cómo te lo diría? Que la flechita fuese lo más... Es un efecto viral, ¿no? Al final, dentro de un sistema todo el mundo habla de eso, entonces, por consecuencia, es un efecto viral dentro de una audiencia en concreto y esto incluso a nivel SEO también beneficia, ¿no? A nivel de búsquedas de marca. Entonces, hilando con esto, ¿cómo entendíais que a nivel de rendimiento, es decir, ese descuento iba a implicar, o sea, cómo se hacía colaboración con un influencer y en base a esta tipología o cómo hacíais la colaboración, cómo medíais el rendimiento? Para hablar de influencer y sobre todo también dentro de estos 5 años podríamos estar un podcast entero porque la relación de marca con influencer es bastante, te la diría complicada, te diría también interesante y sobre todo divertida porque hay muchos perfiles que te puedes encontrar, entre comillas, ¿no? Pero personajes, muchos perfiles que al final aparentan mucho más de lo que después su comunidad es y sobre todo también muchos perfiles muy simpáticos, muy profesionales, pero otros perfiles en los que al final tienes que ir detrás de ellos. La comunicación y sobre todo dentro del mundo o nicho motero, ahora un poquito menos, Josep, pero sobre todo en 2020 estaba muy poco profesionalizado. Al final los influencers moteros no eran esos influencers que podrías estar, no sé, en fitness, que podrían estar enfocados a ropa, a lifestyle. El nicho motero era tal cual es la comunidad motera, llana y que salga lo que Dios quiera. Y eso también tiene su parte positiva. Su parte positiva fundamentalmente es muchos contenidos a un precio-coste mucho más barato, porque ya si nos vamos a lifestyle, nos vamos a fitness, cualquier tipo de contenido es una auténtica burrada. Y por un reel, por 2 stories o por lo que quieras, tú realmente no vas a conseguir un efecto viral, no vas a conseguir posicionar tu marca por mucha comunidad que tú tengas, porque al final estás impactando una sola vez a toda esa comunidad que te va a ver solamente, y siendo muy positivo, un 5 o 10%, y sabremos en las condiciones en las que ese 5 o 10% te está viendo solamente en ese impacto. Por lo tanto, a mí y sobre todo al equipo nos gusta siempre colaborar con influencers como mínimo durante 4 meses. No vamos a hacer colaboraciones y sobre todo ya en el nivel y en el posicionamiento que tenemos, no vamos a hacer ese, entre comillas, pesados, pero sí necesitamos que durante esos 4 meses la comunidad de ese influencer sepa que es Comobi y sepa que lo está utilizando ese embajador, porque al final la relación con los influencers, sobre todo lo que tiene que ser es positiva para ellos y positiva para nosotros. ¿Cómo lo medíamos nosotros? Al final nosotros lo podíamos medir también con UTM. Sí es cierto que las UTM nunca te dan ese rendimiento 100% fiable. Lo medíamos también por visualizaciones en los reels, lo medíamos también por comentarios y una de las métricas que también teníamos, sobre todo al principio, ya no tanto porque ya es más complicado, pero sobre todo al principio lo veíamos por ese código de descuento. Al final también el influencer se llevaba un porcentaje por cada persona que hace descuento. Hablemos de esto, es decir, la colaboración con el influencer es que le hacéis un pago y después va un variable en base a esos descuentos, ¿o cómo os lo planteáis? Nosotros teníamos como diferentes tipos de influencers. Podríamos denominarlo como micro, influencer y macro, ¿vale? Los micro, pues estaríamos hablando de unos 5 a 15.000 seguidores, dependiendo de cada red social, dependiendo de YouTube, dependiendo de Instagram, dependiendo de TikTok también. Y después los influencers, pues estaríamos hablando de unos 15 a 50.000 y de 50.000 para arriba en nicho motero ya lo denominábamos macro. Entonces, dependiendo de cada modalidad, pues había también diferentes opciones de pago. Casi siempre nuestra principal colaboración ha sido a través de varios meses fijados, ya sean 2, ya sean 3, ya sean 4, ya sean 5. Nosotros fijamos unos contenidos y te damos nuestro dispositivo más 1 año de todos los servicios. Conforme eso, te dábamos un código especial para tu comunidad y con cada compra que viniese, pues te llevabas un porcentaje. Ese era
para la gran mayoría, el 80% de nuestros... Perdón, para entenderlo. Es decir, regalabais el producto Efectivamente. sin pagarle y le Sin pagáis a cambio de ventas. Es un poquito como los afiliados, que puede ser en Vale. Amazon también. Vale, y esto lo medíais a través del cupón descuento. Efectivamente. Vale, entonces creo que esto es, a nivel de caza es espectacular porque al final lo que estás haciendo es una unidad productiva que es tu coste de producción, digamos, el hardware y todo, el software es escalable, o sea, atención del cliente, todo lo demás que decías es un coste fijo, Claro. que obviamente como más unidades estén, pues más se va reduciendo, que es esto lo chulo, y por consecuencia si ese influencer vendía, obviamente, pues al final de mes me imagino, pues mira, tanto, pues esto es para ti, y es una consecuencia de haber vendido, que esto es lo que pasa mucho con Booking en los hoteles. En los hoteles al final tú tienes una reserva que te viene por Booking, a final de mes o trimestre le pagas a Booking, que es un coste de venta. Por eso, entre comillas, no duele tanto, ¿no? Porque te ha generado ingresos. Claro, obviamente, al final no has tenido que aumentar el cash flow, es una relación de confianza y lo veo como muy, muy interesante, pero entiendo que un macro influencer... Y tiene un límite también. Es más complejo entrar en esta tipología de relación, ¿no? Porque él sabe el caché también o el impacto, además de esas ventas que sabe que te las va a dar, sino también el hecho de que haya una asociación de marca, ¿no? Al final también tiene un límite, incluso en los micros, ¿eh? Los micros también tiene un límite en el sentido de, bueno, estamos realizando una colaboración en estos 3 meses, me das el dispositivo, pero pasados esos 3 meses, pues el retorno tanto en descuento como en visualizaciones, como en autoridad del dispositivo es bueno. ¿Cómo continúo con esa persona? Si ya no le puedo dar un dispositivo, pues al final es a través de un fee. Y nosotros al final lo que hacemos es mantenemos las mismas condiciones del descuento, pero te damos un fee por lo que consideramos objetivo y también por lo que consideramos que nosotros podemos acceder. Porque al final esto también es una pelea, entre comillas, o lo podríamos decir bien, que es una negociación entre todos los perfiles que yo quiero tocar a lo largo del mes, a lo largo del calendario editorial de febrero, de marzo, de abril y el presupuesto que yo tengo. Entonces, en ese sentido, pues vamos intentando contentar a todos, porque esto también es un proceso de intentar contentar. Y sobre todo aquí en el mercado motero, Josep, es un poquito de contentar, porque tú ahora haces un presupuesto con X influencer, otra influencer lo ve porque estás pagándole a este y no me estás pagando a mí. Y es un poquito que mantener una relación buena, sobre todo con aquellos que quieres mantener una relación buena. Con los que te da igual o con los que si se enfada el proceso, pues hasta aquí se acaba, no hay ningún tipo de problema. Pero si hay alguna relación mala con personas que a ti te gustaría mantener porque la relación es buena, los contenidos que creas son buenos, es profesional, te está también reportando visitas, te está reportando también ventas, es un proceso también complicado y sobre todo gracioso porque al final es una relación humana en el que es un negocio. Sí, es así. Esto entiendo que toda esta relación, todo este ecosistema de influencers lo lleváis internamente, ¿no? Y el día a día... Vale. Influencers lo llevamos todo internamente y cuando hemos externalizado, que lo hicimos en su momento para el lanzamiento en Francia, cuando quisimos externalizar, porque al final no íbamos a poder dentro del equipo, los resultados no fueron buenos, pero no fueron buenos por el mero hecho de que no consiguieron hacer lo que nosotros queríamos. Al final la agencia, no diré nombre, tampoco salimos muy contentos con esa agencia porque lo que ellos nos dijeron es unos precios, a ver, no te sabría decir desorbitados o no desorbitados, pero sí es cierto que después tratamos con perfiles muy parecidos y los precios fueron muchísimo más bajos los que nos habían comentado ellos y los contenidos a realizar fueron muy, muy, muy cortos. A lo mejor estamos hablando de un vídeo en YouTube y un reel por una cantidad de precio muy grande que al final es lo que te comentaba antes. No te sirve absolutamente para nada porque impactas una vez, no vuelves a impactar más y este producto es de mucha recurrencia, mucho, por así decirlo, también de remarketing, que tenemos asociado remarketing solamente a anuncios, solamente a Meta, a Google Ads, pero al final el remarketing en ver el mismo, entre comillas, el mismo producto o el mismo contenido en diferentes tipos de perfiles es fundamental y sobre todo un producto que necesitas que conocerlo, necesitas que te expliquen todo lo que te ofrece.
100%, no. Y ahora, ¿qué es esto? Cuando me estabas diciendo esto, es que veo complejo que al final es picar piedra, ¿no? Es un tipo de servicio que es picar piedra, la relación, o sea, es 100%. Lo que tú también lo que me decías del tema de los eventos y las fiestas, ¿no? Cuando eres una persona que estás organizando fiestas para que venga uno u otro, lo que sea, al final es también estar todo el día con esto, ¿no? Con lo cual, ya tenéis una operativa bajada y esto obviamente ahora sería trasladar in-house a otros mercados como puede ser Francia, Italia, Portugal, etcétera, ¿no? Genial. Creo que hemos tocado bastante la pata de los influencers, pero creo que era un podcast para hacerlo porque al final es un producto de comunidad, creo que ya que lo has comentado. Y esto sería como toda la parte más de generación de demanda, pero está claro que durante 5 años habéis ido remando y este concepto se ha ido viralizando, ¿no? Y por consecuencia la gente ha ido a Google y ha buscado esta solución para también comparar, ver alternativas. Entonces, a nivel SEO, Google Ads, ¿cómo lo trabajáis? ¿Qué planteáis? Sí, con Google Ads también, Josep, es lo que te comentaba, se ha mejorado muchísimo ahí, porque al final en Google Ads te estábamos hablando también y en 2020 era un equipo con poca experiencia en ese sentido, entraron diferentes perfiles, entraron diferentes formas de pensar y sobre todo también pues se externalizó un poquito eso y se trabajó. Estábamos trabajando Google Ads y toda la parte de Meta con una agencia desde hace bastante tiempo, que eso también es un apartado bastante bueno porque te da esa confianza de saber qué tipo de producto eres, te da esa confianza de no tener que explicarle, por así decirlo, las funcionalidades claves, el corazón de la marca. Lo hacemos con Cleanway desde hace bastante tiempo, es una agencia también aquí sevillana y se encarga de toda esa estrategia de Google Ads, tanto de lo que sería estructura como de lo que sería también el pedir contenido y esos contenidos sí lo hacemos nosotros internamente. Hay un perfil también dentro de la empresa, dentro de la marca, dentro de Comobi, que se dedica a esa gestión con la agencia, tanto ver necesidades como perfilar KPI, como conocer analíticas del día a día. Y en cuanto a SEO, el apartado de SEO es también interesante porque quizás ha habido como, no sé, 2-3 puntos o 2-3 momentos muy, muy chulos. Al principio, el apartado SEO nos tenían comida la tostada pues los principales rivales, porque al final llevaban 2-3 años más que nosotros, pero sí es cierto que es lo que te comentaba antes, solamente nos tenían comida la tostada porque estaban ahí, no es porque estuviesen trabajando ningún tipo de estrategia, ni porque estuviesen trabajando ningún tipo de contenido. Y sí es cierto que nosotros en SEO, al no tener un perfil específico, ni contar con una agencia específica para ello, tuvimos una estrategia muy clara, pero lo que nos centramos sobre todo fue en posicionar las principales palabras claves transaccionales que había en nuestro mercado, que son de búsqueda pequeña, porque ya te digo que la principal palabra clave transaccional, que no es de marca, porque nosotros la principal clave transaccional es la de marca, que es la de Comobi. La principal clave transaccional que nosotros tenemos en volumen de búsqueda, si no recuerdo mal, es antirrobo GPS o antirrobo localizador y es unos 1.100 búsquedas mensuales. Que no es una burrada. Y Comobi, por ejemplo, está en unas 5.000 palabras o búsquedas mensuales. Por lo tanto, que la principal palabra clave transaccional nuestra es la de marca. Es decir, a nosotros nos buscan más por Comobi que por localizador GPS o por antirrobo para moto. Entonces, al final nos enfocamos muy en eso. Claro. Hablando de este concepto que acabas de comentar, esto sucede lo mismo con IKEA. O sea, en el sector decoración podemos ver cómo hay categorías de producto como son los armarios. Esto lo digo porque hace unos años hice un estudio al respecto. ¿Vale? Y se ve esto, ¿no? De que tiene más búsquedas armarios IKEA que el propio armario, ¿no? Armario. Entonces, el ejemplo que estás explicando es fantástico porque cuando eres una marca que la categoría de producto es tan asociada a ti, es fundamental el trabajar todo lo que has dicho, toda esta parte de PR, de influencers, de media, que se reconozca la marca y por consecuencia a nivel SEO se va sembrando y a lo largo de los años pues puedes conseguir que la propia categoría esté asociada a tu marca. Y obviamente esto lo tienes que acompañar con Google Ads, que cuando alguien busque GPS para moto antirrobo de motos, todo el long tail, porque hay un montón de muchas formas de buscar el producto, siempre está impactando con Google Ads. Y poco a poco, con esta forma que haces, que ya obviamente de forma proactiva con influencers, todo el mundo está mirando Instagram, TikTok, YouTube, ahí está la marca, pero después cuando voy de forma proactiva a Google a buscar una solución asociada, otra vez, pues vamos a ver qué ofrecen, ¿no? Y después ya aquí entrarías con el remarketing en Meta, Google, etcétera.
Con lo cual, muy interesante. Y después este punto, que aunque la marca se busque más que la keyword, aquí también tienes que mirar, analizar toda la cantidad de palabras clave, lo que siempre hablamos del long tail, el gran potencial, ¿no? De que trabajar todo el long tail, diversificar, no solo en una palabra clave, y por consecuencia, pues ir consiguiendo diferentes clientes potenciales en base, que al final es la misma intención de búsqueda, que es alguien que le preocupa que le roben la moto. Correcto. Entonces, muy interesante este punto. Nada, entonces, lo que te decía es esto, que toda la vertical de trabajar todo ese influencer marketing desde un principio ha ayudado un montón después, incluso a crecer la demanda en Google, con lo que es un punto muy, muy interesante. Genial, pues hemos tocado tanto la pata de Influx como la pata de Search, y por último sí que ya más llevado por ahí todo lo que sería el email marketing y automatizaciones, ¿no? Que puede que aquí a nivel de comunicaciones tengáis algunas cosas implementadas. ¿Qué habéis hecho? Totalmente. Al final el email marketing también es una de las ramas que tenemos dentro del departamento de contenido. Nosotros la trabajamos con HubSpot. No sé si te suena. Al final, dentro de HubSpot lo que utilizamos es todo el apartado de datos de nuestro cliente. También dentro de este programa pues nos da la posibilidad de conectarlo con nuestra propia aplicación. Entonces, al conectarlo con nuestra propia aplicación, tenemos una segmentación muy chula para poder crear contenido personalizado y personificado también por cada usuario. Una de las campañas más chulas al final que hacemos dentro del departamento y que entre comillas también copiamos un poquito a Spotify es nuestro rap personal de Comobi. Dentro de cada año, todos los 30, sí, entre el 29 y el 31 de diciembre lo solemos lanzar a cada usuario todos los kilómetros que ha realizado durante el año con Comobi. Entonces hacemos unas creatividades detalladas, las solemos dividir entre 500, 1000, 1500 y vamos un poquito en ese segmento y a cada usuario le lanzamos su rap personal. Entonces, después lo seguimos potenciando en redes sociales con influencers y sobre todo el boom es a través de los propios usuarios, que les encanta, entre comillas, vacilar, les encanta hacer ver que hacen muchos kilómetros y sobre todo a nosotros nos viene de lujo porque va nuestra marquita y va siempre todos los kilómetros realizados con Comobi. Es un poquito el hecho de crear comunidad y fidelizar a nuestros usuarios. Eso lo conseguimos también a través del email marketing, pero en cuanto a automatizaciones, lo podemos dividir en lead y lo podemos dividir en usuarios. Nosotros en usuarios, pues tenemos flujos de clientes, es decir, el típico de tu compra ha sido realizada con éxito, ¿cómo nos has conocido? Influencers, y le damos las diferentes opciones. Y al día siguiente de ser cliente, porque nosotros tenemos dos diferenciaciones, Josep, nosotros tenemos la diferenciación de ser cliente y la diferenciación de ser usuario, que no eres la misma persona. Es decir, tú puedes ser cliente y no puedes ser usuario y puedes ser cliente y ser usuario también, porque al final tú puedes ser cliente si me compras a mí en el e-commerce y lo instalas en la moto, pero puedes ser cliente y no ser usuario si compras tú el dispositivo y me lo regalas a mí. Y después puedo ser usuario sin llegar a ser cliente porque lo he comprado en un concesionario. Entonces, un poquito esas diferentes ramas que nosotros tenemos. Entonces, en el flujo de clientes, pues tenemos el enhorabuena muchas gracias por unirte a Comobi y justo al día siguiente todas las principales especificaciones y sobre todo detalles de cómo instalar tu Comobi. Ese correo lo tenemos en el flujo de clientes, porque una vez que ya eres usuario, ya lo has instalado, es tontería que yo te explique cómo se instala. Dentro del flujo de usuarios, pues tenemos diferentes flujos. El flujo de valor, es decir, durante un año vas a recibir pues en una media de un correo cada 20, 25 días, contenido de valor de Comobi, de qué funcionalidades, datos de robos, datos de accidentes, casos de éxito, durante un año contenido de valor. Después tenemos otro flujo de hitos y es que conforme vas llegando a 10 horas encima de tu moto, 25, 50, te voy mandando correos con has llegado al primer hito, has llegado al segundo hito, has llegado al tercer hito, un poquito también para conseguir esa gamificación con el usuario. Tenemos el Club Comobi, que es un apartado un poquito más de confianza, un poquito más de honor, entre comillas, para nuestros usuarios, donde si entras ahí, pues ya al final toda persona que entra ahí entra porque quiere conocer o quiere tener más beneficios
Y dentro de ese Club Comobi tenemos diferentes ramas: oro, platino, plata. Dependiendo de en cada sector que hayas estado, pues entre comillas nos has dado beneficios. Es decir, una persona que pase a oro es porque ha traído a más de 5 usuarios, o es porque ha contado un caso de éxito en redes sociales y lo hemos podido utilizar en radio, lo hemos podido utilizar en medios de comunicación, lo hemos podido utilizar también en anuncios. Tenemos esa parte de Club Comobi, pues al final es un programa de fidelización, ofrecerle al usuario un valor añadido y extra aparte de lo que es el producto, por si tiene dudas a la hora de renovar, decir, es que además de tener el dispositivo, me están dando descuentos en X, me están dando promociones en diferentes concesionarios y vamos jugando también un poquillo con ellos. Hilando con esto, realmente Comobi cada vez como irá creciendo, la base de datos que tenéis de usuarios que reciben vuestros correos y que tienen una abertura bastante relevante, debe ser interesante, ¿no? Es decir, al final aquí incluso para hacer retail media, digamos, es decir, que otras marcas vengan a Comobi y va, pues tienes esta base de datos, os doy un descuento. O sea, lo mismo que hacéis vosotros con los influencers, pero que vosotros hacerlo. Esto creo que es un gran filón. Y después, por otro lado, el curro que a nivel de HubSpot pues estáis pegando internamente. Es decir, al final, y es una herramienta que conozco muy bien porque en un pasado pues era account de HubSpot y hacíamos implementaciones desde otra agencia que trabajaba, y realmente es una herramienta muy, muy, muy potente. Bueno, al final es la herramienta a nivel de inbound marketing que han patentado todo este ecosistema. Pero claro, aquí entiendo que vuestro ecosistema está el WordPress, la app y el HubSpot. Entonces aquí todo lo que tenéis aquí, obviamente ligado al ERP, ¿no? Que esto ya es otra medida y no entraremos aquí porque aquí hay suscripciones y tal, ¿no? Pero os veo muy interesante como este sistema, ¿no?, de herramientas que tenéis, obviamente en base a una propuesta de valor y el potencial que se le puede sacar a HubSpot, sobre todo para estandarizar estos procesos comunicativos, buscar gamificación. Me ha molado mucho también el concepto que has dicho de RAP a nivel de como Spotify, a vuestra casuística para hacer este efecto viral, muy inteligentes en este sentido. Y sinceramente, ostras, llevamos un buen ratillo hablando de marketing y seguro que la persona que lo ha escuchado tendrá un montón de ideas, que este es el objetivo. Y por esta razón también es un proyecto que tenía ganas de traer, también porque cuando os conocí, el modelo de negocio es muy interesante, o sea, a nivel de lifetime value del cliente, o sea, todo lo que permite los negocios de membresía, digamos, son muy interesantes porque realmente si quieres reinvertir en el producto, o sea, que el propio usuario que ya tiene una suscripción, mejorar el producto migrando en base a ese crecimiento, ¿no? Es decir, al final es un tipo de producto de comunidad que si tú vas dando un buen servicio a la comunidad, esto te lo retorna porque habla bien de ti y tal y se ve beneficiada. Es muy guay. Esto es por la razón principal que también en Visibilitón arrancamos la academia, que al final son 15 euros al mes y ya no lo vamos a subir, lo hemos dejado aquí. Y lo he puesto a 15 euros al mes porque yo lo quería dejar a 10, pero viendo los costes de Vimeo, que es la plataforma de donde mantenemos el vídeo, aquí lo que sí que planteaba es que en base al crecimiento sacamos una lección cada martes, jueves y sábado. Entonces, claro, si quería incrementar a cada día de la semana hasta el sábado, domingo, día libre, veía que había un momento que por mucho que yo creciese a nivel de facturación, la cantidad de vídeos que tenía que ir poniendo, si no los tenía que ir borrando, no era sostenible, ¿no? El pago de servidores. Entonces, explico esto porque tengo claro que si nosotros hacemos más cursos, los hacemos mejor, todo el ecosistema e-commerce se va a beneficiar por un precio que al final para mí es marketing, es más marketing de la marca. Y después también intentar acercar a que, sobre todo los e-commerce que no llegan a esa facturación de 10.000 euros, que donde quiero llegar es que a veces para que alguien te lo haga por 200 euros, si tienes tiempo, con una pequeña formación lo puedes hacer tú incluso mejor porque es tu proyecto. Y segundo, que el día que lo delegas, efectivamente, ¿no? Entonces, totalmente. Ahora de momento, pues cuando me estabas explicando esto, digo, es que yo cada vez que se suscribe más gente, vamos mejorando la academia, digo, qué guay, porque al final se retroalimenta la comunidad, ¿no? Y esto pasa lo mismo con el producto que estáis ofreciendo y, joder, que son proyectos chulos. Genial, pues ya encarrilando al final del podcast, hablemos un poco de tu día a día, ¿no? Llevas 5 años, tu primera experiencia laboral en un e-commerce, quieras o no, pues también quieres como asomar la cabeza y ver qué otras cosas se cuecen fuera de Comobi, ¿no? Y para trasladarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo te inspiras en tu día a día? Pues un poquito también por comentarlo así, Josep, que al final a lo mejor una parte un pelín menos interesante, pero sí es cierto que en cuanto a libros, en cuanto a lectura y demás, no me gusta centrarlo en marketing en este área. Sí es cierto que lo tengo solamente para desconexión. ¿Qué es lo que sí utilizo para marketing? Podcast y creadores de contenido.
Eso lo tengo 100% casi obligatorio semanalmente. Hablamos, el podcast propio también mío, que también en algún momento pues me encantaría que volvieras. Lo dejaremos enlazado. ¿Cuántos el, episodios llevas con la broma? Porque Pues al final un poquito, como he estado haciendo rebranding de la marca, he estado buscando un poquito cuál es el tipo al que me gustaría orientarlo. De este nuevo podcast, por así decirlo, hemos lanzado esta temporada en 2024-25, llevamos ya unas 6 apariciones, pero desde el tuyo pues podríamos ser bastantes episodios. Pero sí es cierto que los he ido cambiando de nombre, he ido también viendo en qué focalizarlo. Y sobre todo lo enfoco un poquito en lo del marketing, como también un poquito como lo que estamos haciendo ahora mismo. Conocer a la persona y sobre todo a través de la persona conocer ese área en la que ha estado trabajando todo este tiempo. En podcast también me encanta lo que hace Reason Why, sus especiales y todos sus podcasts. Me parece que tocan muy bien el marketing. Marketing Fair también me mola mucho. Y después en Fail Again, que no sé si lo conoces o si lo tienes por ahí en mente, me mola mucho también cómo trata el marketing, un poquito casi también orientado a SEO. Y en creadores de contenido, ya te digo, tengo varios fijados, tú eres uno de los fijados semanales y que guardo para leerlo o sábado por la mañana o por la tarde. En cuanto a SEO, también me gusta mucho cómo está enfocando a marca personal Ana Bayón, Jorge García, que tiene una agencia de redes sociales que ahora mismo no me acuerdo, pero también muy chula. José Luis Antúnez, sevillano, una de las personas que creo que se saben hablar bien de marca y de branding. Y por supuesto también pues Isia Lortra, que además también estaba en la escuela, lo dejé hace 5 de meses, sobre todo por tiempo, pero la comunidad que está creando ahí Isia es muy top. Y un poquito es así como vamos conociendo, aparte de la experiencia día tras día, pero eso, un poquito de podcast y un poquito de leer a los creadores de contenido, pues SEO a ti, marca José Luis Anturne, lo que es un poquito de comunidad a Bayón, redes sociales Jorge, y Ciar pues un poquito de todo y sobre todo de ver cómo está avanzando ella. Genial, pues los dejaremos todos anotaditos y puestos para que la gente los pueda curiosear y dejarlos también en la newsletter. Pasemos a los e-commerce que te gustan, ¿no? Tienes aquí 3 e-commerce que uno de ellos me ha sorprendido y ahora también entraremos en el por qué, ¿no? Así que dale caña. ¿Cuáles son los que te gustan? Los e-commerce que me gustan, yo creo que el que te ha sorprendido es el último, si quieres empezamos por ahí, es OpenBank. Sí, es cierto que al final no es un e-commerce como tal a lo mejor, pero me parece un modelo de negocio digital muy bueno para las personas jóvenes, porque al final es una experiencia de usuario muy sencilla, cualquier tipo de duda, pregunta que tenga, tienen atención al cliente muy rápida por teléfono, te la solucionan a la misma vez que estás hablando y después todos los productos que puedes hacer en OpenBank los tienen muy bien explicado en su aplicación. La aplicación, además, creo que hace poco han lanzado una nueva, me parece muy intuitiva, visualmente muy fácil de entender y sencilla. Y al final, tanto temas de ahorro, tanto tarjetas IVA, tanto tarjetas de débito para que puedas aplazar los pagos, tanto saber en qué estás comprando cada momento, las sincronizaciones con Bizum, no sé, me parece un negocio digital muy bien delimitado. Sí es cierto que no conozco otros tipos de bancos, por lo tanto no te sabría decir si hay alguno mejor o peor, pero mi experiencia con OpenBank bastante buena y digo, como e-commerce me gustaría también resaltarla. Después hay otra que es Vitamina J, que me mola mucho lo que hacen. No es un e-commerce como tal, pero al final, no recuerdo ahora la persona al cargo de ello y fíjate tú que yo lo conozco por él, porque yo conozco Vitamina J por la persona y fundadora, al final un poquito por su marca personal. Y Maxi Portes. Efectivamente. Sí, 100%. Y me gustó mucho la experiencia de compra porque es un e-commerce digital totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer, porque visualmente no es muy atractivo, pero cumple perfectamente con el objetivo de quiero un jamón, te voy a explicar todas las opciones que tengo de jamón, te lo voy a explicar además bien explicado, sin ningún tipo de tontería, y la compra es muy sencilla. Después, todo el proceso de email marketing que tiene, muy bueno. El viaje por conocimiento del jamón para diferentes opciones que tiene
para venderte su propio producto, y después el email marketing o la estrategia enfocado a usuarios, muy buena. Y el packaging, una vez que entra, también muy cuidado. Quería comentarlo porque al final es una de las últimas compras que hice, que creo que fue al final de enero, que ya está más que acabado el jamón, y la verdad que la experiencia es muy chula. Y después Colvin, porque también he hablado varias veces con Marga Camps, que es una de las personas que estuvo liderando digital ahí, y hace poquito también por febrero hice una compra y creo que si no fue la primera vez fue la segunda, y la experiencia fue muy buena. El proceso un poquito lento para llegar desde comprar hasta, o sea, desde que quiero comprar una cosa hasta finalizar la compra, proceso lento, demasiadas páginas, pero sí es cierto que no se hizo feo, no se hizo aburrido, porque durante cada página te daba un poquito más de explicación, te daba un poquito más de historia, que lo hacía bastante chulo y también te explicaba muy bien. Y además también el servicio de atención al cliente muy bueno, porque hablé un viernes por la noche, me respondieron un sábado por la mañana y me devolvieron, porque en el packaging el jarrón que compré estaba roto, totalmente roto, y hablé un viernes por la noche, el sábado por la mañana me respondieron, envié las imágenes y el domingo lo tenía ya devuelto el importe. Así que... Brutal. Bueno, es un punto clave. Pues lo mismo, dejaré los 3 proyectos enlazados, sobre todo a mí el de Maxi Porters de Vitamina J es un proyecto que ha ido saliendo y lo hace muy bien, sobre todo la parte de newsletter y comunicación, desde gerencia, digamos, desde el fundador, que creo que es lo que le hace diferencial. Y a modo de resumen, siempre me gusta hacer un pequeño resumen del podcast. Entonces, me quedó grabado a fuego toda la importancia de la difusión y visibilidad del proyecto gracias o a través de otras audiencias. Como consecuencia, el ir iterando, porque desde que acabamos de primera vez hoy habéis mejorado un montón el producto y también la comunicación del mismo, que ha sido uno de los puntos claves. Y al final es un gran ejemplo de proyecto que crece, que no solo se queda en comunicación, sino que se queda en recoger el feedback, que mejora e itera el producto y por consecuencia va creciendo, ¿no? Entonces, si esta filosofía de ir creando un mejor producto, co-creando con la comunidad, es como, entre comillas, la receta del éxito de una marca propia que va mejorando al final la propuesta de valor, ¿no? Con lo que primero empezamos con, hey, si te robo la moto. Segundo, también esta parte de llamar Strava de las motos, ¿no? Esta parte más de social, de interacción. Y una de las más importantes, que es incluso salvar vidas, ¿no? Cuando hay un accidente de moto. Increíble. Y por consecuencia toda la comunicación, que es lo que hemos ido hablando ahora, que lo rodea, ¿no? Agradecerte un montón el rato, Javi. Creo que ha habido un montón de píldoras interesantes, sobre todo en la parte más de colaboración con influencers, que tiene sentido que no. Y la persona que ha llegado hasta aquí, espero que obviamente haya sido de utilidad, que se haya llevado un aprendizaje, que si es así, que lo comparta, porque tú ya sabes, Javi, cómo va esto, que al final llevamos aquí una hora dando la chapa de nuestro día a día y aprendizajes de forma gratuita. Este es el tema. Y por amor al arte, que también es así. Y aquí, obviamente, el planteamiento es intentar ayudar a la máxima cantidad de personas que tienen e-commerce, que seguro que con la broma esto ha sido una media masterclass de influencers, ¿no? Y que cualquier duda que tengan, que te escriban. y si tienen moto, que compren como hoy. ¿Tienes algún descuento? Bueno, lo dicho, agradecerte un montón el ratillo. Y para la persona que nos está escuchando, nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo. Chao. Pues mira, una vez que me lo has explicado, de primera ya me ha venido uno, y yo creo que es que nunca te lleves ya no tanto a lo personal, pero sí solamente como tarea tuya, cualquier problema que suceda en cuanto a una marca o en cuanto a tu propia marca, a nivel de digital, a nivel de influencer, a nivel de medios. Es decir, una crisis nunca puede ser solucionada por una persona, ni solamente debe ser solucionada por una persona, y lo tienes que compartir con todo el equipo para que se llegue a una solución más buena y sobre todo más eficiente para la marca, porque al final cuando somos jóvenes y a lo mejor eres el encargado de redes sociales, eres el encargado de influencer, eres el encargado de X cosas, y hay un problema que quizás nazca en esa área o que a lo mejor te toque esa área o que tú eres la persona que la haya descubierto, parece que lo tienes que resolver tú, y esa ansiedad, esa necesidad de resolverlo solamente te va a llevar problemas a nivel personal para ti, y que si lo compartes con el equipo, lo expones con el equipo, lo vas a resolver antes, lo vas a resolver mejor y sobre todo te vas a llevar menos disgusto, que es un poquito... Además que es uno de los saraos importantes que al final tienen que resolver un community manager, que es esto, que cuando hay
porque obviamente a veces el producto puede fallar o ver Genial. todo lo que cosas que puedan pasar, incluso nosotros cuando damos servicio, y ahora es lo que te dices, trasladar el problema a todo el equipo, porque al final esto no va de que una persona la ha cagado y tiene que responder, sino que esto al final es ser responsables y transmitir ese problema al equipo y dar la mejor solución y dar la cara, que al final creo que esto, y que todos nos equivocamos, ¿no? Entonces, al 100% no llevártelo a la personal, que obviamente aquí se involucra todo el trabajo de todas las personas de una empresa y que, hostia, esto ha de ser un gran... sobre todo cuando eres junior, la primera vez que te pasa no tiene que ser fácil, así que este aprendizaje seguro que a la persona que le ha pasado o le va a pasar y Ojalá todo el mundo sabe, que no tenga ningún problema, que no pasa nada, que son gajes del oficio. Pues con este aprendizaje lo dejamos aquí, Javi, hace un montón el rato. ¿Has estado a gusto? ¿Todo bien? Sí, tío, muy bien, un poquito raro, ¿eh? Al no hacerte yo las preguntas y responderlas, Bueno, pero también. también está bien. Pues agradecerte un montón tu tiempo y ha sido todo un placer. Para la persona que nos escucha, nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo. Hasta Chao. luego.